Quiero también hablarte ahora de algo interesante, de una cita que se va a celebrar esta tarde y es, mañana, ¿eh? Mañana se celebra esa mesa Pobreza y Desigualdad en España, diagnóstico y escenarios de futuro más allá de la pandemia. Vamos a hablar con Raúl Flores Martos, él es secretario técnico de la Fundación FOESA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española, además de participante, lógicamente, mañana en esa mesa. Raúl, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos un poquito qué se va a celebrar mañana y sobre todo cuál es el objetivo de esa mesa que celebráis. Bueno, pues en el marco del Congreso de la Federación Española de Sociología se celebra una mesa, un simposio, que como bien planteabas, trata de ver qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad en términos de pobreza, de desigualdad y de exclusión social, como consecuencia de la última crisis que hemos vivido, la crisis de la COVID-19, pero también con la influencia de esta nueva crisis que estamos viviendo, que es la crisis de la inflación y del alza de los precios, ¿no? Y además de buscar el diagnóstico y ver qué es lo que está ocurriendo, trataremos de buscar también elementos propositivos, ¿no? De por dónde poder caminar o qué elementos sería necesario transformar para tratar de no dejar atrás a nadie, ¿no? Y de que las personas más vulnerables no se vean una vez más Sí. afectadas por esta nueva crisis. Raúl, ¿quiénes van a participar en esa mesa redonda? Pues la mesa redonda está compuesta por Miguel Laparra, que es un investigador de la Universidad Pública de Navarra, especializado no solamente en términos de pobreza, sino en términos de políticas sociales y de servicios sociales. Es decir, es una persona que tiene una mirada muy buena para ver qué podemos hacer ante esta situación, ¿no? Es una mesa en la cual también estará una profesora de la Universidad Rovira i Virgili, que se llama, el nombre ahora mismo es Inma Pastor, y la mesa estará coordinada por Olga Salido, que es una profesora de la Universidad Complutense con mucha reputación en el estudio de estas cuestiones, además de la intervención nuestra por parte de la Fundación FOESA y Cáritas. Habláis de buscar soluciones, pero es que es verdad que la pandemia ha dejado una situación, si antes era una situación muy mala, ahora es peor todavía, ¿no? Lo que ha arrastrado consigo esta pandemia, ¿no? Así es. Lo primero que hay que partir es que no veníamos de una época buena, ¿eh? Veníamos ya de lo que podríamos decir una crisis estructural, ¿no? No nos habíamos recuperado de la crisis del año 2008-2009. Es decir, la gran recesión, cuando pasó por España, dejó pues en torno a 8 millones de personas en exclusión social, más de 3 millones de personas paradas. Es decir, muchas personas, año 2020, no se habían recuperado de esa situación. ¿Qué ha hecho la crisis de la COVID? Empeorar la situación de quien no había recuperado, y a aquellos que estaban ahí en medio, en el filo de la navaja, pues a muchos de ellos ha hecho que hayan caído, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido fundamentalmente? Pues que los trabajos no han sido capaces de generar los ingresos que necesitan las familias. Y junto a todo esto, que la situación de la vivienda no ha mejorado. Claro. Que el dinero que tienen que dedicar las familias a la vivienda sigue siendo muy grande. Por tanto, entramos en un círculo vicioso, podríamos decir, ¿no? De falta de ingresos por las rentas del trabajo y necesidad de dedicar mucha parte del dinero al pago de la vivienda para poder acceder. A todo esto le añadimos ahora el incremento del precio de los suministros y de los precios en general. Pagar la luz, pagar el gas de tu casa cada vez cuesta más caro, y hacer la compra, cualquiera de las personas que nos esté escuchando sabe lo que significa a día de hoy ir al supermercado. Esto para unas familias de clase media es un pequeño obstáculo. Para familias en situación de pobreza o para familias más vulnerables, muchas veces es la gota que colma el vaso o el desborde total de su situación. Oye, ¿dónde se celebra esta mesa redonda mañana, Raúl? Pues todo el congreso se está celebrando en la Universidad de Murcia, concretamente es en el campus de Espinardo, y esta mesa redonda está dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y bueno, pues hay muchas más mesas, y aquí estamos celebrándolo con personas de toda España en estos momentos. Bueno, pues ojalá que encontréis esas soluciones tan necesarias, ¿no? Para que las personas que hasta ahora lo estaban pasando mal y que eran vulnerables, ahora lo son todavía más. Además, tenemos también por delante una época muy complicada, ¿no? Como es el verano, el calor, porque hablamos muchas veces de toda esta gente que necesita ayuda, de esa pobreza energética en invierno, pero también hay que tener en cuenta la pobreza energética, Raúl, ahora en verano con las temperaturas que llegamos a alcanzar aquí en esta región, ¿no?
Por supuesto que sí. En la región de Murcia y en otras regiones de España la pobreza energética en verano es tan importante como en invierno. Y de hecho ocurre que las familias más vulnerables suelen habitar las viviendas peor preparadas para el frío, pero también peor preparadas para el calor. Por tanto, las soluciones que a veces hacemos de bajar persianas, de tratar de mantener fresca la casa, cuando la casa está mejor en condiciones, cuando tiene mejores materiales, funcionan. Pero para las familias más pobres que ocupan muchas veces las casas peores condiciones, no funcionan esas dinámicas tampoco. Por lo tanto, pues no tienen otro remedio que aguantar el calor y salir adelante como pueden. Bueno, pues esperemos que saquéis conclusiones, pero sobre todo soluciones en esa mesa redonda que se va a celebrar mañana dentro del Congreso del que hemos estado hablando. Raúl Flores Martos, como secretario técnico de la Fundación FOESA y también coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española. Muchísimas gracias por estar aquí unos minutitos en COPE y que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Adiós, buenos días.